esta misión. Con el furicillo, prepárate para la acción. Hablamos de autocuidado, hábitos para ti. Con médicos expertos, ven y súmate aquí. La Liga de los Héroes sin capa, cuidando tu salud, no hay quien te atrapa. Con consejos y risas, ven a disfrutar. Tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. Cada semana un tema, no te lo puedes perder. Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de la Liga de los Héroes sin capa. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Cuénteme, doctor John, ¿a quién tenemos? Bueno, pues por acá tenemos un flebólogo, angiólogo, una persona especializada en úlceras y heridas complejas. Eso es muy interesante. ¿Y sí sabes por qué, Juanca? Porque primero, a ver, yo voy a hacer las veces de el ciudadano de a pie y realmente yo no sé qué es eso. ¿Qué es la flebología y qué son los angiólogos? Bueno, vámonos aquí al origen del problema, hermano. Yo pienso que lo que hay que hacer acá es tener presente lo siguiente. Hay un motivo de consulta súper frecuente, cada vez más frecuente, y es el tema de las úlceras venosas. ¿Sí sabes qué son las úlceras venosas? Yo creo que, bueno, yo he visto señoras que tienen como unas heridas grandes en las piernas, en las varices, me imagino que es eso. Sí, señor. Pues yo te voy a dar una definición académica donde se describe las úlceras venosas como lesiones crónicas que se forman en las piernas debido a un mal funcionamiento del sistema venoso, particularmente por la insuficiencia venosa crónica. Este trastorno provoca un aumento de la presión en las venas, lo que lleva a la acumulación de líquido y a la inflamación del tejido circundante, resultando en la ruptura de la piel y la aparición de úlceras. Comúnmente, estas se localizan por encima del tobillo y pueden ser dolorosas, Juanca y querida audiencia. Estas son lentas de sanar y afectan significativamente la calidad de vida del paciente que las padece. Las úlceras venosas describen que son a menudo el resultado de condiciones como las venas varicosas, con antecedentes también puede haber de trombosis venosa profunda, la obesidad, y este dato es súper importante, sobre todo en el primer mundo, o el hecho de pasar largos periodos de pie o sentado sin hacer pausas activas y sin hacer ejercicios que favorezcan el retorno venoso. Los síntomas, que ya podemos empezar a deducirlos hasta lo aquí expuesto, incluyen la hinchazón, la sensación de pesadez en las piernas, hay cambios en la piel, aparece como una pigmentación oscura, eso se llama angiodermatitis ocre, y la formación de heridas que pueden tener bordes irregulares. El tratamiento de estas úlceras se centra básicamente en mejorar la circulación y en promover la cicatrización. Para esto nos vamos con medidas de cuidado local, el tratamiento médico y las medidas preventivas. No es una sola de estas tres cosas, es la combinación de estos enfoques lo que puede ayudar a que las úlceras venosas se curen y prevenir la reaparición. Pero recordemos que esto es un tema extremadamente lento de mejorar. Para la audiencia hay algo que se llama incidencia y hay algo que se llama prevalencia. La incidencia hace referencia al número de casos nuevos que aparece una enfermedad durante un periodo de tiempo, y la prevalencia es la suma de los casos nuevos y los casos antiguos de esa enfermedad. Entonces, cuando hablamos nosotros de incidencia y prevalencia y se busca en la literatura, se encuentra que hay variaciones significativas en el mundo, a nivel de Latinoamérica e inclusive aquí en Colombia. A nivel global, se dice que la insuficiencia venosa crónica oscila entre el 5 y el 30%, con cifras que en algunos lugares alcanza al 60%, y nos vamos a los países desarrollados con estas cifras altas. En Estados Unidos se estima que el 10 y el 35% de la población adulta sufre de insuficiencia venosa y un 4% se ve afectado por úlceras varicosas. O sea, en Estados Unidos clientes sí hay para esto. En Latinoamérica se dice que la prevalencia es del 20%. Se reporta que el 10% de la población adulta presenta síntomas. Y dato característico, aquí las mujeres son las más afectadas, con una relación de aproximadamente 4 mujeres por cada hombre.
Esto es importante tenerlo presente. En Colombia se han realizado distintos estudios. Uno multicéntrico reveló que la prevalencia de la enfermedad venosa crónica oscila entre el 10 y el 22%. Es decir, que de cada 100 colombianos, mínimamente 10 hasta 22 de cada 100 colombianos pueden presentar enfermedad venosa crónica. Esto es una población, un porcentaje de la población que es muy significativo. Dense ustedes cuenta del problema tan grande que es un motivo de consulta y que muchas veces puede aparecer ahí como oculto a la hora de abordar los casos. Esto hay que tenerlo especial precaución en los grupos laborales que requieren estar de pie por largos periodos. Esto nos indica dos cosas. Primero, la importancia de abordar el manejo. Y segundo, la importancia de la prevención para evitar que las úlceras y la enfermedad venosa progresen. Todo esto con un solo objetivo, Juanca, ¿sí sabes cuál es? ¿Cuál es? Mejorar la calidad de vida de los afectados, es decir, nuestros pacientes, y para eso hemos invitado aquí hoy uno de los héroes sin capa, el doctor Jaime Alberto Rodríguez Berrío, a quien lo invitamos a esta hora aquí. Ya él es viejo conocido de la casa y de este proyecto comunicacional, médico aquí especialista, quien nos acompaña para este episodio sobre enfermedad venosa crónica. Doctor Rodríguez Berrío, tenga usted un saludo especial. Esta es su casa y este es su micrófono. Nos gustaría que se presentara, doctor. Muchas gracias, doctor John. ¿Cómo está usted? Me alegra saludarlo. Al señor Juan, un placer, un saludo especial. Gracias por invitarme a este programa. Siempre feliz y contento de poder compartir algunos conocimientos con ustedes y con la audiencia. Para presentarme, bueno, yo soy médico general con varios entrenamientos. Entre ellos, tengo un fellow en pie diabético y tengo un experticio por la Sociedad Médica Argentina en linfología y flebología clínica, dictado por el doctor José Luis Piucci. Tengo entrenamiento en medicina hiperbárica y de ambientes especiales por la Universidad Católica de Buenos Aires y una rotación en el Hospital Hermanos Almejeiras en La Habana, en Cuba. Tengo entrenamientos en diferentes áreas que tienen que ver con la linfología, la flebología, la herida crónica y compleja y las patologías vasculares periféricas, que en otras palabras tienen que ver con todas aquellas enfermedades que afectan los miembros inferiores y miembros superiores desde el punto de vista de la circulación superficial. Vea, qué interesante, Juanca. ¿Cómo la ve? Bastante complejo todo esto para estudiar venas, varices, arañitas y problemas de circulación. Hay que saber, hay que saber. No, y les voy a contar. El doctor Rodríguez Berrío tiene formación administrativa y lidera un proyecto de unas IPS en la costa atlántica colombiana llamado BioHolistic. En BioHolistic, doctor Rodríguez Berrío, cuéntenos acerca de esta red de clínicas y qué hacen. Bueno, BioHolistic, Centro Colombiano de Medicina Integral, es una IPS que se ha desarrollado desde el año 2015 con el fin de proveer atención a pacientes que tienen este tipo de enfermedades y que por alguna u otra circunstancia en el sistema de salud no tienen o carecen de una atención integral, unida pues en un solo espacio, en un solo lugar, para atenderles su enfermedad y mejorar su calidad de vida. En la actualidad tenemos el servicio de medicina hiperbárica en el Hospital Julio Méndez Barreneche, la IPS BioHolistic en Santa Marta y en la ciudad de Barranquilla. Doctor, una pregunta. ¿En qué página de internet y qué teléfono podríamos encontrarlos? Claro que sí, podemos ubicarnos en www.bioholistic, con H, bioholistic.com, www.bioholisticsas.com y en nuestras redes sociales, @BioHolisticSAS en Instagram
y en Facebook. Allí pueden ver un poco sobre nuestra historia, nuestra misión, algunos testimonios de nuestros pacientes y bueno, familiarizarse con nuestro trabajo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estaba viendo por acá la importancia de la flebología. ¿Nos puede explicar más a profundidad qué es la flebología y qué tiene que ver también con la angiología? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se complementan? Bueno, realmente no existe una diferencia de fondo. Eh, la angiología realmente es una ciencia que estudia la dinámica propia de los vasos sanguíneos que tiene el cuerpo humano, tanto los arteriales como los venosos, y también podríamos hablar de los linfáticos, que es otro sistema circulatorio que maneja otro tipo de líquidos en el organismo. La angiología es la ciencia que estudia la intervención también quirúrgica, también el manejo médico clínico y el abordaje completo de las patologías que tienen su origen o afectan toda la circulación en el cuerpo humano. De la angiología también encontramos la especialidad cardiovascular, encontramos la cirugía vascular periférica y la cirugía vascular en toda su amplitud, que tiene que ver con el abordaje quirúrgico de todos los vasos sanguíneos con el fin de tratar una patología definida y poder restablecer el flujo normal sanguíneo. Lo digo pues en términos no técnicos para que la audiencia pueda entenderlo mejor. Claro, muchas gracias, doctor. Estaba viendo el doctor John, estaba contándonos que hay una incidencia superior en los países desarrollados. Estaba contando que la incidencia en Estados Unidos llega más o menos no entendí si el 30 o el 60%, y acá 60%, 60% de la me, insuficiencia venosa, y es que de los factores asociados está la obesidad. Y claro, si nos ponemos a mirar, Estados Unidos y los países del primer mundo tienden a ser países de personas así como yo, obesos, y los gorditos tendemos a tener insuficiencia venosa en los miembros inferiores, y eso nos llama las úlceras. ¿por qué será esa incidencia de sobrepeso en los países desarrollados? Pero me gustaría aclarar un poco la pregunta inicial que hizo Juan sobre qué es un flebólogo. Realmente Sí. un flebólogo es un médico que puede ser un médico general que ha tenido entrenamientos dirigidos al diagnóstico y al tratamiento de los trastornos específicamente venosos, ¿cierto? Dentro de los trastornos venosos encontramos varices, las famosas arañas vasculares, tratamientos de la trombosis venosa profunda y de la insuficiencia venosa crónica, como decía el doctor John hace un momento en su exposición. Los flebólogos nos encargamos básicamente de, obviamente, conocer la anatomía, conocer la fisiología de las venas, pero también entenderla para poder diagnosticarla, abordarla y tratar esos trastornos que con el tiempo se vuelven muy complejos para los pacientes y que les dañan realmente su calidad de vida, ¿cierto? Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre el flebólogo y el vascular o el cirujano vascular y el angiólogo, porque son especialidades muchísimo más profundas y que tienen un entrenamiento y un nivel de estudio mucho más amplio que meramente la flebología, ¿sí? Podríamos decir que el flebólogo es un médico que puede tratar de manera clínica los trastornos o las enfermedades que tengan origen venoso y algunos orígenes arteriales, ¿cierto? Lo que no requiera manejo quirúrgico o endovascular eh, invasivo. Es importante resaltar eso. Ok, doc. Usted mencionaba lo de la insuficiencia venosa crónica y trombosis venosa profunda. Pues yo creo que aquí en Colombia estamos ya como muy familiarizados con el tema de las varices y con las arañitas. Más o menos las sabemos identificar. Pero ¿qué es la insuficiencia venosa crónica y la trombosis venosa profunda? Bueno, la insuficiencia venosa
Es, en términos no técnicos, el reflujo de la sangre que asciende por las venas hacia el corazón y por ende los pulmones, también para recibir oxígeno. Las venas son vasos sanguíneos que tienen válvulas, que hace que la sangre vaya en ascenso, pero que no descienda, es decir, que no tenga un reflujo. La insuficiencia venosa es, en resumen, la incapacidad que tienen esas valvulitas de hacer que la sangre fluya en un solo sentido y no tenga un reflujo como tal. El reflujo venoso puede causar hidrataciones de las venas, de algunos vasos venosos, buscar circulación colateral como algunas arañitas o telangiectasias, y también causar en casos más severos úlceras por la ruptura de estas mismas venas. Complejo. ¿Y qué es la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda es un coágulo de sangre en una vena profunda. Generalmente se dan en los miembros inferiores o en las piernas. Esta afección es muy delicada, es una patología grave, aguda, porque estos coágulos obstruyen el flujo sanguíneo, pueden desprenderse y llegar a los pulmones, ¿cierto? Dentro de los síntomas o signos que aparecen es dolor, hinchazón en las piernas, enrojecimiento, cambios de coloración en las mismas, ¿cierto? Algunas trombosis profundas, venosas profundas, no presentan muchos síntomas, pero sin embargo siempre hay cambio en el miembro en donde se presenta, generalmente, como dije hace un momento, en los miembros inferiores, pero tiene tratamiento médico, clínico y tiene tratamiento quirúrgico. ¿Ok? A veces la trombosis venosa profunda también es causante o generadora de úlceras que son más graves, úlceras más agudas, de mayor tamaño y de más difícil tratamiento. La trombosis venosa profunda se puede presentar por trastornos de la coagulación de la sangre o por movimiento de placa también, que se presenta algunos grasos que también se movilizan. La trombosis venosa profunda también se presentan posteriores a los eventos quirúrgicos, a las cirugías, que son como estadísticamente las más comunes. Para poder manejar los síntomas que se presentan, obviamente siempre requiere un diagnóstico médico que también tiene un diagnóstico clínico que no necesariamente inicialmente requiere de imagen, pero siempre va a ir acompañado de un Doppler o un eco que nos permita poder definir el estado de las venas y específicamente las venas más profundas, que son las que se afectan, ¿no? Generalmente se presentan pantorrillas, pies, es más común de la rodilla hacia el pie, para decirlo en términos anatómicos entendibles para toda la audiencia. Ok, Doctor Jaime, ¿usted nos podría explicar en términos coloquiales para nuestra audiencia qué es la tríada de Virchow? claro que sí, doctor John. La tríada de Virchow es una triada que tiene en cuenta tres factores y fue generada por un médico alemán que hizo la referencia a que la trombosis venosa profunda podía presentarse basados en tres aspectos fundamentales que afectan la coagulación sanguínea o el estado normal de un vaso venoso. En este caso, podríamos llamarlo el endotelio, que el endotelio del vaso venoso no es otra cosa que lo que hace que el vaso sea tubular y lo que le permite tener su forma, ¿cierto? Ese tipo de tejido que tiene la vena, que es lo que uno puede ver, se llama endotelio. El endotelio está en las paredes internas de la vena. Haz de cuenta de ver una manguerita y si tú la ves de frente puedes ver la parte interna de la manguerita, a eso le llamamos endotelio, ¿cierto? Eso tiene otros nombres técnicos también como lumen y etcétera, etcétera, pero pues la idea es que pudiéramos hablar de la afectación de esas paredes de la vena. Entonces tenemos en cuenta tres aspectos importantes o tres factores importantes que contribuyen a que haya trombosis venosa profunda. Uno es el éxtasis venoso, ¿cierto? Entonces, el éxtasis venoso es en otras palabras, que la vena se hincha, la vena toma tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos un reflujo de la sangre no va hacia dirigida completamente en el sentido que debe, sino que una parte de ella se devuelve
y eso hace de que el vaso venoso tome tamaño, se hinche, se agrande, ¿cierto? Eso hace que el flujo sanguíneo por ese vaso sea más lento de lo normal o de lo acorde a lo que necesita la extremidad o el cuerpo del paciente. Eso también se da, el éxtasis venoso se da también por largos tiempos de estar quieto, vuelos largos, por ejemplo, una cirugía posterior, etcétera. Viajes largos generalmente puede generar el éxtasis venoso cuando el paciente no tiene una predisposición anatómica para ello. Otro es el daño de lesión vascular, ¿cierto? La lesión vascular no es otra cosa que un daño al endotelio del vaso, como hemos hablado, que ese daño puede ser causado por un golpe, por un trauma o pequeños microtraumas que pueden darse por actividades físicas, deportivas, ¿sí? Que podríamos llamarlos microtraumas, o los traumas posteriores o agresivos que vienen por un proceso quirúrgico, por ejemplo, ¿cierto? Una intervención. Y otro aspecto que tiene que ver con los aspectos metabólicos y bioquímicos del organismo que está asociado a la coagulación, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de que este paciente genera coágulos. El sinónimo o la palabra técnica de la generación de coágulos se llama hipercoagulabilidad, ¿cierto? Entonces, eso no es otra cosa que la tendencia que tiene la sangre a coagularse más fácilmente o muy rápidamente, ¿cierto? Causada por trastornos propios de las células que componen la sangre como tal, ¿cierto? Eh, Otro nombre que se le da es trombofilia, ¿sí? La triada de Virchow, como decía el doctor John, fue, como dije hace un momento, descrita por un patólogo alemán que se llamaba Rudolf Virchow, y es muy vieja, es de 1800 más o menos. La trombosis venosa profunda, pues no es otra cosa que la obstrucción, ya sea parcial o total, de unas venas profundas, ¿cierto? Generalmente de extremidades, siempre, o la estadística nos habla de extremidades. No sé si pude explicarle adecuadamente su inquietud, doctor. Oye, está muy interesante y en términos entendibles para nuestra audiencia. En esencia, básicamente, las personas, los gorditos, tenemos riesgo de hacer insuficiencia venosa. Las personas que trabajan de pie tienen riesgo de tener problemas venosos, ¿cierto? Las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente recientemente y que se quedan quietas tienen riesgo de hacer trombos en las piernas, ¿cierto? Las personas que Así es. tienen enfermedades con tendencia a estados de hipercoagulabilidad, es decir, que la sangre les coagula mucho, tienen riesgo de hacer trombos. Entonces, más o menos por aquí vamos en este programa. Los síntomas, ¿cuáles son, doctor Jaime? Bueno, generalmente podemos hablar de varias escalas de síntomas, ¿sí? Que pueden confundirse o pueden enmascararse con otro tipo de síntomas o signos de enfermedad circulatoria periférica en los miembros inferiores, ¿cierto? Una manera adecuada de cómo reconocer una trombosis venosa profunda es que tenga mucho dolor o mucha sensibilidad en la pierna, ¿cierto? Que generalmente aumenta cuando está en bipedestación, es decir, cuando está de pie, en la marcha, al caminar. Y generalmente la TBP o la trombosis venosa profunda se confunde con la enfermedad arterial oclusiva cuando el paciente claudica al caminar, ¿cierto? Y generalmente la claudicación tiene que definirse y hay una manera de hacer un diferencial entre una y otra, pero pues no es el caso de la pregunta. Generalmente viene acompañada de una inflamación grande, diferencial de una pierna a la otra. El dolor al tacto es grande, hay aumento del calor o de la temperatura de la pierna, ¿cierto? Generalmente hay rubor o enrojecimiento, hay cambios de coloración en la pierna y es un proceso bien agudo con un dolor muy fuerte que requiere atención médica inmediata. Es muy importante recomendar que todos estos signos o síntomas que puede sentir un paciente deben ser evaluados. Y deben ser evaluados porque generalmente esto le pasa al adulto mayor.
Y el adulto mayor tiene un problema y es que no, yo espero, no, no, ya no, no, que sea, no, yo me atiendo en la casa, yo no sé qué, yo no sé qué más. Y alargan la posibilidad de abordarlo o atenderlo rápidamente, generando problemas muy graves o muy severos que pueden llegar incluso hasta la amputación de el miembro, ¿cierto? O que ese trombo o ese coágulo migre al pulmón. Y entonces aquí tendríamos una urgencia médica que, bueno, de riesgo de vida. Uy, eso es potencialmente letal, les cuento. Claro que sí. Una pregunta. ¿Es posible que haya factores hereditarios, genéticos, para que se desarrollen estos coágulos, las varices y pues de todo lo que estamos hablando? Sí, claro, hay muchos factores que se tienen en cuenta. Virchow fue muy acucioso al hablarnos sobre los posibles generadores o que generen trombos, valga la redundancia. Entre ellos, pues tenemos los factores de la lesión endotelial, el éxtasis, y lo que tiene que ver con la coagulabilidad, ¿cierto? En este caso, hipercoagulabilidad. Entre ellos tenemos cáncer, embarazo, enfermedades autoinmunes, terapias hormonales, trombofilia, medicamentos, infecciones severas como sepsis, deshidrataciones, síndromes nefróticos, ¿cierto? Todos estos pueden generar, alterar la capacidad de coagulabilidad que tenga la sangre, ¿cierto? En cuanto a la lesión endotelial, pues podemos tener, como estamos hablando de la lesión de las paredes de las venas o de los vasos venosos, estaríamos hablando de traumas, ¿cierto? De cirugías, de la misma sepsis, de algunas enfermedades autoinmunes como la vasculitis, ¿cierto? Algunos catéteres cuando se hacen intervenciones quirúrgicas para revascularizar, ¿cierto? Aterosclerosis, cuando hablamos de el tamaño del vaso que se aumenta, que tiene un éxtasis, estaríamos hablando de una edad, de un adulto mayor, de poca movilidad, de lesiones neurológicas, obesidad, obstrucciones vasculares propias por el linfedema, por ejemplo, algunas insuficiencias cardíacas que tengan que ver con la pobre oxigenación, varices, etcétera. Dentro de lo que estoy hablando y lo relacionado por Bishop, pues podemos tener en cuenta que muchos de ellos o de estos factores tienen origen genético hereditario, pero no necesariamente podríamos pensar de que de una herencia vamos a tener esta tendencia. También hay que tener en cuenta aspectos propios de la salud propia del individuo. Todo se está dando en la medicina diciendo, bueno, solo eso es hereditario, entonces ya está fregado. No, 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 no. Hay cosas que el individuo debe asumir y debe manejar por sí solo con el fin de mejorar su capacidad corporal ante las agresiones de su medio ambiente. Claro que sí. Bueno, teniendo en cuenta que ya sí existe un factor pequeño, pero existe genético, ¿hay algo que podemos hacer para prevenir el desarrollo de enfermedades eh, eh, pues de estos vasos? Bueno, de todos modos, sí me gustaría resaltar que la idea es que podamos, de acuerdo a lo que la audiencia desee y lo que vayan escuchando, pudiéramos ampliar específicamente sobre cada patología el tema y poder hablar y dar algunas recomendaciones apropiadas o indicadas para ello. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos abordar un poco más amplio los temas de la patología vascular periférica y lo que hace un flebólogo y lo que hace un linfólogo, ¿cierto? Y con todo gusto estaremos nosotros y Yolisti dispuestos a responder las inquietudes en programas que requieran un poquito más de tiempo para hablar específicamente sobre una patología. No sé si el doctor John está de acuerdo, el amigo Juan está de acuerdo, podemos Total, hacerlo así. totalmente de acuerdo. Yo estoy, Cuénteme qué hay mire, que hacer. yo como ajeno a la medicina, estoy encantadísimo, entretenidísimo. Ustedes explican el tema de la medicina de una manera que cualquiera lo puede entender. Y claro que sí. Pero por supuesto, porque yo entiendo que hay muchos síntomas y muchas enfermedades
que tienen que ver con lo vascular, que no todas son insuficiencia venosa y úlcera venosa. Y si hay lugar para más programas y podemos aprovechar acá la participación del doctor Jaime. Oigan, mesa, ¿qué tal y oyentes si nos vamos a una pausa musical? ¿Qué piensan? Sí, claro que sí. Súper. No, Un felicitico. vamos a ver, suéltela, maestro. En la cama con dolor, mis piernas hinchadas, un gran temor, úlceras venosas que no cesan, busqué ayuda, ya no hay tristeza. Menos mal que fui al flebólogo, su tratamiento fue mi salvación. Con Biolistic encontré la paz, ahora camino sin más complicación. Medias de compresión y reposo, cada día me siento más hermoso. El dolor se va, la piel sana, gracias a los cuidados que me dan. Menos mal que fui al flebólogo, su tratamiento fue mi salvación. Con Biolistic encontré la paz, ahora camino sin más complicación. Medias de compresión y reposo, cada día me siento más hermoso. El dolor se va, la piel sana, gracias a los cuidados que me dan. Menos mal que fui al flebólogo, su tratamiento fue mi salvación. Con Biolistic encontré la paz, ahora camino sin más complicación. Si tú sufres, no dudes en ir a la mejor clínica para sentir la salud. Es un regalo divino, en Biolistic encontrarás tu camino. El doctor Jaime Alberto en Biolistic te espera, te espera. Medias de compresión y reposo, cada día me siento más hermoso. El dolor se va, la piel sana, gracias a los cuidados que me dan. Si tú sufres, no dudes en ir a la mejor clínica para sentir la salud. Es un regalo divino, en Biolistic encontrarás tu camino. El doctor Jaime Alberto en Biolistic te espera. El doctor Jaime Alberto en Biolistic te espera. Bueno, después de esta bella pausa musical, le enviamos un saludo fraterno, un ósculo de amistad a todos nuestros amigos de Biolistic y PS SAS. Esta gente de Biolistic son flebólogos, angiólogos especializados en la costa atlántica colombiana. Un pajarito me contó que están abriendo sede en San Andrés. Espero que prontamente abran puertas y bueno, llevemos la salud y el bienestar a estas tierras colombianas. Muchas gracias a los amigos de La Voz de la Generación Irrompible que nos congraciaron con esta producción musical.
Seguimos por acá, Juanca, el micrófono es tuyo. Bueno, interesante pausa musical, bonita, un detalle de los amigos de la generación irrompible para el personal de Violistic en Colombia. Eh, Estamos en un tema bastante interesante. Yo sé que muchos tenemos conocidos, vecinos, amigos, familiares que han sufrido de venas varices, de trombosis venosa profunda. El tema que nos trae hoy a la mesa, bueno, una parte del tema, porque el tema realmente es muy profundo, bastante complejo. Quisiera saber ¿cuáles son las terapias y los tratamientos que se pueden aplicar en estos casos y cómo nos podría ayudar Biolistic para cada uno de estos problemas, sobre todo pues el de trombosis venosa profunda y las varices? Bueno, muy buena pregunta. Primero quiero resaltar que Biolistic, Centro Colombiano de Medicina Integral, hace un manejo integral de estos pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en el evento más agudo o severo siempre hay que ir a la urgencia, siempre que hay que ir a ser valorado por un médico en una urgencia cuando estamos hablando de síntomas o signos muy agudos, ¿cierto? Dolor muy fuerte, cambios muy severos, cosas que no se pueden tolerar, hay que ir a una urgencia, eso no va a esperar. Segundo, cuando tenemos un paciente no solamente de trombosis venosa profunda, sino también del linfedema por tratamiento de cáncer de mama, por tratamiento de cáncer de próstata, cualquier tipo de linfedema primario o secundario, o enfermedad crónica compleja vascular periférica, como el pie diabético, como la insuficiencia venosa crónica, como las varices, como las úlceras arteriales, venosas, hipertensivas, autoinmunes, etcétera, etcétera, tienen tratamiento con nosotros. Y viene desde el proceso de comenzar con una consulta especializada, dirigida única y exclusivamente a pacientes que tienen este tipo de enfermedades o patologías, y viene por la valoración inicial con todo nuestro personal, luego tendrá valoración por el especialista vascular periférico, internista vascular periférico o cirugía vascular acorde a lo que se vaya escalando en cada caso, tiene el abordaje integral en el manejo de su úlcera, tus ejercicios no lipokinéticos, tu terapia de rehabilitación vascular, tu clínica avanzada de heridas, etcétera, etcétera. El proceso y el manejo de estos pacientes es integrado por Biolistics. Eso quiere decir que no tiene que dirigirse a ninguna otra institución para ser manejado, a excepción de el abordaje quirúrgico o el manejo quirúrgico que determina o quien lo determina es el cirujano vascular. Bastante complejo el tratamiento, los tratamientos, pero pues bueno, gracias a Dios existe esta clínica especializada. Yo estoy viendo que tienen que ver algo también con medicina hiperbárica. ¿Qué es qué se puede utilizar ahí de la medicina hiperbárica para estos casos? Juanca, antes de que el doctor Jaime responda esa pregunta, hay que tener claro y que no se nos olvide lo que dijimos al inicio. Estas son enfermedades de establecimiento crónico, progresivo, de establecimiento insidioso, y son enfermedades que se caracterizan porque se demora mucho tiempo en recuperación, aún con el tratamiento adecuado. Entonces, eso es importante que nos quede en la cabeza. La prevención y el tratamiento adecuado puede tomar tiempo. Doctor Jaime. Así es. No necesariamente tiene que tener uno una complicación física muy grande para poder manejarse o manejar adecuadamente los síntomas que presentan estas enfermedades que en muchos de los casos evolucionan con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser abordados oportunamente por un médico que tenga el conocimiento y la especialidad, el entrenamiento suficiente para poder darle el tratamiento del abordaje requerido por paciente que le permita no llegar a complicaciones más severas como las que hemos hablado en su debido tiempo. Hacerse tu chequeo médico, tus exámenes, siempre será fundamental. El uso adecuado de buenas medidas posturales, las medidas de compresión
y ciertos elementos higiénicos que permitan que el paciente pueda tener unos hábitos saludables a la hora de poder manejar esa enfermedad crónica que a propósito no tiene cura, pero que tiene manejo médico y que le permite manejar una excelente calidad de vida, ¿no? Eso es importante aclarar. Eso, el término de la calidad de vida es bien interesante. Las personas piensan que el tema de la salud es un tema nominal, como una palabra decir salud. Y resulta que es que hablar de salud estamos hablando de equivalencias y esas equivalencias incluye el tema de una vida digna, de una vida placentera, de una vida con calidad que le permita a usted desarrollarse como persona y en sus núcleos de desempeño. Y eso es bien importante tenerlo presente. Un paciente con úlceras venosas, con enfermedad venosa, es un paciente pues que va a tener problemas para su movilidad, va a tener problemas, no más para el tema de la percepción personal, cuando una persona de estas se va a poner unos chores o va a ir a una piscina con una úlcera, ¿cómo? Les da pena, sobre todo las mujeres, vimos que es una enfermedad que da más en mujeres, entonces les da pena vestir un traje de baño. Entonces es muy importante el tema de la prevención. Doctor Jaime, yo quiero preguntarle a usted, si yo soy un operario de producción que trabajo parado 8, 10, 12 horas diarias, en un turno me dan un ratico de almuerzo, ¿qué debería yo hacer para evitar que se me dilaten las venas en las piernas? Bueno, esa es una muy buena pregunta, aplica para todos. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que la insuficiencia venosa, en el caso de la insuficiencia venosa como tal, es la incapacidad que tienen las venas de hacer que la sangre ascienda desde la punta de los dedos de sus pies hasta sus pulmones para recibir nuevamente oxigenación. Esa incapacidad que tienen sus venas y el reflujo de esa sangre, como decíamos al principio, es lo que causa la pesadez de las piernas, muchos de los síntomas de los que ya hemos hablado. Por lo tanto, hay que hacer ayudas externas que permitan favorecer ese retorno venoso. Y lo que favorece el retorno venoso, entre otras cosas, están las famosas, muy vilipendiadas y muy mal entendidas y manejadas medias de compresión. Las medias de compresión funcionan como si fueran otro músculo de su cuerpo. Impiden que las piernas, en el caso del miembro inferior, se inflamen, se hinchen y favorece el retorno de esa sangre venosa hacia los pulmones y hacia el corazón. Esas medias deben ser bien indicadas. Gran parte de los problemas que hay con la media de compresión es que son muy mal recomendadas. A veces mandan medias de compresión muy elevadas, medias de compresión muy bajas, medias de compresión no a la medida, no a las necesidades del paciente. Y generalmente pasa lo que pasa con los farmacéuticos, bueno, hablemos de los droguistas que recomiendan medicamentos a diestra y siniestra a quien visita la droguería o la farmacia. Lo mismo pasa con quienes venden estas medias, no recomiendan a diestra y siniestra sin tener en cuenta la individualidad de cada paciente y sus propias circunstancias. En el caso suyo, doctor John, la recomendación fundamental es que use media de compresión y el tipo de media de compresión deberá ser tomada a su medida, que hay una medida específica para ella, y después de una evaluación adecuada se sabrá qué tipo de compresión necesita que le haga la media, en conjunto a las pausas activas y al movimiento de los músculos que también ejercen una labor de bomba, se llama bomba muscular. Esa bomba facilita el retorno de la sangre venosa hacia donde debe llegar sin mayor problema. La pausa activa, el movimiento de las piernas, el ejercicio, usando las medidas de compresión, disminuyen o atenúan los efectos que causa el reflujo venoso o la insuficiencia venosa crónica, que per se no tiene cura, pero tiene un manejo higiénico, como hemos hablado. Miren, es importante usted que nos escucha, va a ir a comprar unas medias de compresión, no es que usted se compre las medias de compresión y se las ponga como se pone las medias que normalmente utiliza. Esas medias de compresión por la mañana, cuando usted se baña o antes que se levanta, se seca muy bien y se acuesta en su cama y sube los pies 10 a 15 minutos y ahí sí, con los pies hacia arriba se coloca las medias. No se las va a colocar con los pies hacia abajo porque ahí pues no está haciendo gran cosa realmente.
La correcta colocación de las medias implica que usted dure 10 a 15 minutos con los pies elevados y las coloque con los pies hacia arriba. ¿O estoy mal, doctor Jaime? No, no está mal. Lo que sucede es que las medidas de compresión deben retirarse cuando uno está acostado. ¿Por qué? Porque lo que causa el reflujo venoso es la gravedad, ¿cierto? El estar de pie, o lo que llamamos nosotros los médicos la bipedestación, Sí. ¿cierto? Usted se va a colocar las medidas en bipedestación, pues está haciendo un efecto o un mayor esfuerzo en contra de la gravedad. Realmente no es que esté una mayor influencia la postura de las medias en una posición u otra, pero ¿qué facilita la postura de las medias? Estar acostado, estar sentado, ¿sí? Eso facilita la postura de las medias, que tienen un tiempo también de uso. Estas medias no se usan solamente por un día, las medias duran 3 meses, 4 meses, dependiendo de la forma en cómo se le apliquen y que tengan un buen hábito o una buena técnica de aplicación. Y estas medias se deben cambiar 2 o 3 veces en el año, ¿no? Lo ideal es colocarse las medias en la mañana, que no sea levantado. ¿Por qué? Porque no hay reflujo venoso, no hay tanta hinchazón. Entonces va a ser mucho más fácil, menos doloroso, va a sentir menos presión a la hora de colocarse las medias y va a evitar hinchazón, ¿cierto? No hay que colocarse las medias en la tarde porque pues ya tiene todo el día caminando, eso quiere decir que las piernas están hinchadas, ¿cierto? La mejor forma de tomar las medias, la medida de la media debe ser en la mañana, no tanto en las tardes, porque la medida es engañosa, ¿sí? Porque la pierna en la tarde ya va a estar más hinchada. Eso es Sí. como ¿Me cuando uno va a explico? comprar zapatos. Eso es como cuando uno va a comprar zapatos. Si uno lo hace al final del día, pues lo que hace es comprarse unos zapatos que son más grandes de lo normal, si uno ha caminado todo el día. Sí, es válido. Tiene explicación desde la fisiología. Se hinchan. Tal cual. Entonces, también tienen medida. Las medias tienen una medida. Por eso es muy importante visitar al profesional y que no se haga esto como la cultura colombiana, ¿no? La cultura colombiana, porque puedo hablar de la cultura colombiana, no hablar de la suramericana, porque pues no. La cultura colombiana nos es muy facilista y hay que hacer una crítica constructiva, obviamente. Y es, ¿para qué visito al médico si visito al de la droguería? ¿Para qué visito al médico si voy a donde venden las medias y allá me las miden? Y allá me ponen todo. Si la medicina se basara a partir de los visitadores médicos, las personas que atienden en las droguerías y en donde venden insumos médicos, pues no necesitaríamos médicos realmente, ¿no? Porque ellos saben más que uno, entonces ellos recomiendan mejores cosas que uno. Es muy importante reflexionar sobre la importancia de asistir a un médico que tenga entrenamiento específico en el tema. Ahora bien, el flebólogo, el linfólogo nunca estará por encima de un cirujano vascular y nunca estará por encima de un internista vascular periférico, pero sí es el primer filtro y es un filtro bien importante porque lo que no resuelve un linfólogo, flebólogo, médico que tenga su entrenamiento, lo puede escalar y entonces tiene una oportunidad de atención mucho más rápida que solamente esperar a la consulta de un especialista. Claro, le entiendo. Doctor Jaime, le pregunto, bueno, es que yo sufro de la vena y me mandaron que tomar aspirina todos los días. ¿Sí sirve esto o qué hay que tomar como apoyo medicamentoso a esta enfermedad? No, no, el manejo médico o desde el punto de vista farmacológico está dirigido hacia la diosmina aspiridina, que favorece el tono venoso, el endotelio venoso y lo vuelve un poco más flexible, menos rígido y ayuda a la vasoconstricción que elimina algunos líquidos que están eh, depositados alrededor o en torno a la circulación venosa, como también el linfático. Pero esto tiene un tema y es que hay muchos estudios, muchas publicaciones que discuten sobre el uso de la diosmina, de la esperidina, su aplicabilidad y su eficacia. Entonces, realmente aquí estamos hablando de un tema valvular. Si la sangre se devuelve porque las válvulas de la vena no la sostienen, pues habría que mejorar las válvulas para que la sostengan, ¿cierto? Y eso no es posible. Entonces, ¿qué favorece a que las válvulas de las venas funcionen mejor? La compresión. Y para eso existen las medias de compresión. No tiene un manejo medicamentoso
real, a excepción de algunos casos, poder utilizar o favorecer a pacientes con insuficiencia venosa crónica en este tipo de patologías con un medicamento. Vea, qué interesante. Bueno, el tema de la hipercoagulación no ayudaría el tema de este fármaco, la aspirina. No, Se lo digo. no, porque estaríamos hablando de la trombosis venosa profunda, que podría tener una indicación de una afectación por coágulos. Y si estamos hablando de coagulabilidad, estaríamos hablando de anticoagulantes, ¿cierto? Entre esos podríamos hablar de la aspirina, la heparina, etcétera, etcétera. Medicamentos o fármacos dirigidos específicamente a eso. Pero para la insuficiencia venosa, no. Si hablamos de la TBP, la trombosis venosa profunda, o hablamos de afectaciones o patologías que estén dirigidas hacia la coagulabilidad la sangre, ya tendríamos que hablar de anticoagulantes, y para eso no consideraría apropiado tocar esos temas, pues desde este punto de vista, porque eso requiere un manejo médico especializado por quienes dominan el tema y que individualicen al paciente y puedan recomendar qué tipo de anticoagulación requiere. Sí, sí, sí. Puede ser también peligroso porque dentro de nuestros oyentes puede haber gente bastante creativa y más kamikaze. Bueno, eso es una cultura popular, ¿no? Nosotros tenemos la cultura de la automedicación y es muy equivocado. Y algunos médicos en programas recomiendan medicamentos de manera indiscriminada y pues no es lo apropiado. Yo considero que esto debe ir dirigido a que las personas entiendan de cómo funciona una enfermedad, a quiénes deben acudir, qué personas pueden atenderlos y sobre eso qué manejo pueden recibir de manera adecuada y sobre ello poder mejorar su calidad de vida. Porque estas enfermedades, a pesar de que son crónicas, que no tienen cura per se son enfermedades que tienen muy buen manejo y que le permiten tener una excelente calidad de vida a los pacientes que adhieren a este tipo de programas de tratamiento o atención. ¿Verdad? Bueno, este está un programa muy interesante. Queridos radioescuchas, ustedes que nos han acompañado hasta este momento, debo indicarles que están cordialmente invitados a más entregas de aquí, de la Liga de los Héroes sin Capa, en los que nos acompañará el doctor Jaime Alberto Rodríguez Berrío, flebólogo y linfólogo, que estará acá compartiendo su saber y conocimiento, tratando de impactar de manera positiva y de prevenir la aparición de enfermedades vasculares periféricas. Doctor Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado usted en este episodio. Creo que ha habido suficiente ilustración y ahora lo que sigue es los cambios comportamentales y la prevención de cada uno de nosotros en el desarrollo de estas enfermedades, doctor. Bueno, Biolistic, Centro Colombiano de Medicina Integral, a disposición de todos los pacientes que quieran escuchar, aclarar o hacer inquietudes o preguntas sobre sus enfermedades circulatorias. Estamos todo nuestro personal disponible para ustedes. Y mire, un consejo final, como dicen popularmente, no se deje engañar, pregunte, acuda al médico flebólogo, al entrenado, para que le pueda dar indicaciones adecuadas y pueda remitir a los especialistas que requieran su tratamiento. Muchas gracias por la invitación, un abrazo grande para todos. Oiga, doctor Jaime, ya que usted toca ese tema, le voy a preguntar. ¿Existe alguna panacea homeopática, algún remedio de esos homeopáticos o que venden en tiendas naturistas que haga que usted se cure de eso y no le dé más? Bueno, es una muy buena pregunta y me hace una pregunta capciosa, doctor John, pero bueno, se la voy a responder con toda franqueza. La insuficiencia venosa es incurable, no tiene cura, tiene manejo médico, como lo he dicho ya muchas veces. Sin embargo, hay flebotónicos o medicamentos que tonifican o que favorecen la circulación venosa. Entre esos la diosmina, la esperidina, hay desde los productos naturales varios que han sido funcionales, algunos geles que
por la sensación térmica que genera vasoconstricción, genera alguna sensación de alivio a la pesadez de las piernas, pero bajo ningún criterio, o por lo menos hasta ahora, o hasta donde la literatura me permita a mí conocer que tengo mis límites, no existe cura para la enfermedad venosa o la insuficiencia venosa como tal, diferente a la escleroterapia, al ENOF, a la radiofrecuencia, eh, a abordajes invasivos que recanalicen o redistribuyan esa sangre venosa a vasos venosos que tengan buen funcionamiento. La homeopatía, el naturismo, las plantas, siempre tendrán un espacio para tratar a estos pacientes desde varias ópticas. Si me permite ampliarme un poquito y no lo molesto, doctor. Sí. La homeopatía se dirige inicialmente hacia tratar aspectos emocionales, psíquicos de los pacientes, eso se llaman miasmas, y desde el punto de vista del abordaje por los cuestionarios que se hacen en la homeopatía, nos permite entender algunas cosas que afectan al paciente desde su entorno externo. En la medicina ortodoxa se llamarían determinantes sociales en salud y algunos aspectos psicológicos que afectan o que favorecen el terreno al desarrollo de la enfermedad como tal. Sin embargo, tratar la constitución de un paciente siempre le va a permitir responder fisiológicamente mejor, pero no nos permite pensar en que esto tenga algún tipo de cura. Desde el punto de vista del naturismo, sabiendo que la farmacología inicialmente tiene origen vegetal y animal, podríamos pensar que desde el punto de vista vegetal, animal, mineral, toda la farmacología viene desde allí y no es nuevo, simplemente tenemos procesos más estructurados, un análisis bioquímico más profundo, pero desde lo que conocemos como naturismo, farmacología naturista, en Colombia estaríamos hablando de unos principios activos más en bruto que nos permitirían tener algunos alivios de algunos síntomas, ¿cierto? Como la sensación de pesadez en las piernas, el rubor, el calor, por eso existen algunos geles que favorecen a las piernas, pero el comercio dice que curan el tema y que ya no más piernas pesadas, no, lo que no hace sentir las piernas pesadas es la compresión, es indiscutible, es el gol estándar para estos tratamientos, pero sí hay naturismo que atenúan el impacto físico de lo que se siente con estas enfermedades. Entonces, la homeopatía o la medicina integrativa como tal apoya muy bien al paciente de los factores como determinantes sociales en salud, entre ellos el psíquico, pero la farmacología ortodoxa es la que nos permite a nosotros abordar un poco más profundamente algunos elementos bioquímicos o celulares que pueden ser manejados a conciencia con estos fármacos. Pero el gol estándar para esto se llama compresión, doctor John. Oh, muchísimas gracias, doctor Jaime. Y bueno, pues este programa va alargándose en el tiempo y es hora de volverle el micrófono a nuestro presentador estrella, Juanca Castro. Juanca, el micrófono es tuyo. Bueno, les digo que este programa fue súper interesante. Gracias a ustedes dos, médicos profesionales de la salud, que nos han explicado muchas cosas que son realmente complejas de una manera que uno realmente lo puede entender y logré a sentirme un poco inteligente en medio de ustedes, entendiendo conceptos que realmente son complejos. Gracias de verdad por eso, por ayudar a nosotros, los que no tenemos nada que ver con la salud, y solamente siendo pacientes, y a todos los que se interesan por la salud, a entender un poquitico más. De verdad, muchas gracias. Este programa ha sido muy interesante y así van a seguir los próximos programas. Un fuerte abrazo, saludos a toda nuestra audiencia, nos veremos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima. Transforma tu vida, empieza a aprender, porque no necesitas capa para brillar. Con información valiosa vamos a triunfar.
Cada semana un tema, no te lo puedes perder. Transforma tu vida, empieza a aprender, porque no necesitas capa para brillar. Con información valiosa vamos a triunfar. La Liga de los Héroes sin capa, cuidando tu salud, no hay quien te atrapa. Con consejos y risas ven a disfrutar, tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. La Liga de los Héroes sin capa, únete ya, tu salud es un viaje que hay que comenzar. Espero que te guste y se ajuste al espíritu del podcast. La Liga de los Héroes sin capa, cuidando tu salud, no hay quien te atrapa. Con consejos y risas ven a disfrutar, tu bienestar es el héroe